¿Cómo es una primera conversación con un asesor financiero? A mí me gusta comenzar con algunas preguntas sobre tu situación personal y tu situación financiera, porque esa información nos va a permitir hacer un plan de inversión ajustado a ti, un traje a la medida especial para ti. Por ejemplo, respecto a tu situación personal, uno, ¿cuál es tu edad? ¿Estás al inicio de tu vida productiva o estás ya al final de tu vida productiva o tal vez retirado? ¿Cuáles son tus cargas familiares? ¿Cuántas bocas tienes que alimentar? ¿Cuáles son tus objetivos de inversión? ¿Estás buscando el mayor crecimiento posible para tu capital o estás buscando un ingreso periódico de tus inversiones o tu objetivo tal vez es preservar el capital? Por ejemplo, tengo clientes que me dicen, Ramón, estoy dispuesto a invertir mi dinero por muchos años, 10, 20, 30 años, para que crezca y se multiplique. Bueno, muy bien, hay productos ideales para eso. Hay inversiones, por ejemplo, en acciones de buenas empresas que te van a dar crecimiento en el tiempo. Luego hay otros que más bien necesitan un ingreso periódico. Y por supuesto también hay inversiones como bonos o acciones que dan dividendos y permiten tener algún ingreso mensual o trimestral. Y también hay quienes quieren preservar el capital. Por ejemplo, tengo clientes que vienen con algún tipo de trauma financiero, en el sentido de que pasaron una mala experiencia con el dinero, se metieron en un mal negocio, quebraron, perdieron dinero, un familiar, un socio les quedó mal, o tenían el dinero en una institución financiera que quebró. Entonces tuvieron una pérdida y eso pues los marcó, los hace desconfiar del producto financiero y de las inversiones. Entonces, cuando alguien lo que quiere es preservar su capital por sobre todas las cosas, pues también una inversión, por ejemplo, en bonos del Tesoro Americano es absolutamente segura y hay muchas opciones. Entonces, eso es fundamental. Y luego, otra cosa muy importante es cuál es tu horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo tienes? Es decir, tú estás ahorrando, invirtiendo porque en 3 o 4 años quieres comprar una casa o dar la cuota inicial de una, o porque en 10 o 15 años tus hijos van a ir a la universidad y tú quieres estar preparado para ayudarlos en ese momento, o tú estás ahorrando e invirtiendo para tu retiro, porque en 20, 30 o 40 años pues te vas a retirar y vas a querer que tus inversiones rindan dinero para permitirte vivir esos últimos años. Entonces, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Muy importante tenerlo claro para entender cuáles son los productos, las inversiones que debes hacer. Bien, eso respecto a tu situación personal. Vamos con tu situación financiera, pero antes quiero recordarles, si están viendo este video en YouTube, darle clic a la manito y suscribirse a mi canal, porque voy a estar publicando más videos con contenido como este. Bien, sobre la situación financiera, una revisión de cuáles son tus activos, tus pasivos, tus ingresos, tus gastos. Por ejemplo, tus ingresos. Si no tienes ingresos, pues tienes que procurarlos. Si tú estás en edad productiva y no tienes ninguna discapacidad o impedimento, pues tienes que tener ingresos. Si no los tienes, tienes que procurarlos y las opciones son obvias, desde emplearte y tener un trabajo hasta emprender un negocio propio. Yo no voy a profundizar allí porque no es mi especialidad, pero lo cierto es que tienes que estar productivo. Si no estás productivo y no tienes grandes activos, entonces todavía no necesitas un asesor financiero. El asesor financiero te va a ayudar a invertir tu dinero y tus ingresos, pero si no los tienes, tu preocupación absoluta debe ser cómo generar ingresos. En realidad, la mayoría de las personas lo que necesitamos es tener claridad sobre cómo producir. Necesitamos tener ingresos que nos permitan vivir y ahorrar un poco e invertir. Entonces, de nuevo, ¿tienes ingresos? Si no los tienes, tienes que procurarlos. Hay muchas maneras. Tus gastos, bueno, es de sentido común. Si tienes más gastos que ingresos, tienes un problema. Hay que racionalizar los gastos, hay que eliminar gastos innecesarios, reducir gastos, etcétera. Tampoco voy a profundizar mucho ahí. Son cosas de sentido común y mucha gente te puede ayudar en esa materia. Luego, tus activos. Obviamente, entre más activos tengas, mejor. Ahora, ¿cuáles son tus activos? ¿Cómo están invertidos? ¿Están seguros o están en riesgo de perderse? ¿Tus activos están productivos o son activos improductivos? Todo eso hay que revisarlo. Y luego, tal vez lo más importante, tus pasivos. Si no tienes pasivos, maravilloso. Pero si tienes deudas, hay que verlas, porque las deudas son muy perniciosas y dañinas. Tienes que pagarlas. Para poder trabajar como asesor financiero, hacer un plan de inversión, invertir tu dinero, tienes que estar libre de deudas. Por ejemplo, si tú hoy inviertes tu capital en acciones de buenas compañías, en bonos de buena calidad, en inmuebles, y esperas que te retorne un 3%, 5%, 10% anual, bueno, maravilloso, pero si al mismo tiempo tú le estás pagando 15 o 20% de interés a la tarjeta de crédito, pues estás haciendo un mal negocio. Tú tienes primero que salir de esas deudas. Y este tema de salir de las deudas es tan importante que mi próximo video va a ser sobre el tema de las deudas. Tengo deudas, ¿qué hago? ¿Cómo hacer? Y qué tan importante es salir de ellas o no. Eso para el próximo video. Entonces, bien, después que revisamos contigo esa situación,
financiera y tus activos, pasivos, ingresos y gastos, y nos aseguramos de que no tienes deudas o que las estás pagando y las tienes bajo control, hay otra cosa muy importante, que es que tienes que hacer un fondo de reserva para emergencias. Todos necesitamos tener un fondo de reserva para atender esos imprevistos que ocurren en la vida, que son inevitables. ¿Por qué es importante tener un fondo de reserva? Porque si no lo tienes, el día que se te presente una emergencia y necesites dinero, podrías verte obligado a ir a tus inversiones y liquidarlas, probablemente en un mal momento para liquidar tus bonos o tus acciones o tus inmuebles para cubrir esa emergencia. Y queremos evitar que eso ocurra. Queremos que tengas capacidad de aguante para cualquier tempestad que venga y que eso no afecte tus inversiones. Entonces es necesario que tengas un fondo de reserva. Sobre eso también hablaremos, haré un videito sobre ese tema. Y bueno, después que ya hemos revisado tu situación, tienes las deudas pagadas o bajo control, tienes un fondo de reserva, entonces podemos comenzar a trabajar en un plan de inversión para que inviertas tu dinero conforme a tu horizonte de inversión y a tus objetivos de inversión. Y pues, por supuesto, de eso también vamos a hablar. Así es que lo dejo ahora, por ahora hasta aquí. Seguimos en contacto.